y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. Arrancamos esta segunda temporada en un programa que abordamos las consecuencias de la guerra en Ucrania, 6 meses después de que estallara el conflicto. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué puede ocurrir en un conflicto que se prevé largo? Antes de pasar al debate, hacemos un breve repaso a estos 6 meses que han cambiado a Europa y al mundo. En la madrugada del pasado 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania, una ex república soviética que había mantenido en los últimos años complicadas relaciones con su país vecino, especialmente desde que Moscú anexionara la península de Crimea en 2014 y decidiera apoyar a fuerzas separatistas en la región del Donbass, en el este del país. Lo que se preveía como una guerra corta se ha alargado en el tiempo. Las fuerzas rusas no tomaron la capital, Kiev, pero en localidades cercanas como Bucha o Irpin se han reportado masacres contra la población civil que podrían constituir crímenes de guerra. Tras ello, el gobierno ruso anunció que se concentraría en tomar el sur y este del país. Cayeron grandes ciudades como Mariupol y Jersón, donde ahora el gobierno ucraniano lanzó recientemente una ofensiva. Mientras, la Unión Europea aprobó 6 paquetes de sanciones durante este tiempo contra Rusia, que no solo han tenido un impacto en la economía del país, también en la europea, especialmente a causa del aumento de los precios del gas y del petróleo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar un conflicto que marca la historia actual? Y para analizar estos 6 meses de conflicto contamos con los eurodiputados del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, Jordi Soler. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y también contamos con el eurodiputado de Renovar Europa, Javier Nart. Bienvenido, Javier. Agradecido. Muchas gracias a los dos por estar aquí de nuevo. Vamos a arrancar primero analizando estos 6 meses de conflicto. Javier, vemos que se está alargando esta guerra. ¿Podría pasar que se convierta en un conflicto que se congele, que se quede enquistado en esta guerra de desgaste que estamos viendo ahora? El propósito de Putin cuando empezó la guerra era colocar un régimen títere en Kiev, que está a 140 kilómetros de la frontera rusa y a 120 de la frontera bielorrusa, donde había fuerzas. No lo han conseguido y lo que ha demostrado el ejército ruso es una absoluta incompetencia para vencer a un ejército inferior. En este momento la situación es que Rusia no puede ganar, pero tampoco puede ni debe perder. Este es el problema. Ni Ucrania puede ganar, ni Rusia puede perder. ¿Qué puede resultar esto? En una guerra relativamente larga, con avances muy cortos rusos, como se está produciendo. En el arco del Donetsk siguen avanzando muy escasamente. Esto es un fracaso descomunal para un ejército técnicamente, aparentemente muy superior, pero no van a cejar porque no pueden perder la faz. Es una guerra que tiene un compromiso final y que tardará en producirse. Jordi, ¿cómo estamos viendo? Es un conflicto que se prevé largo. ¿Estás de acuerdo con Javier? Sí, desgraciadamente tengo que decir que estoy de acuerdo porque esto se está convirtiendo en una guerra de trincheras. Estamos viendo que en estos días hay una contraofensiva por parte del ejército de Ucrania, pero parece que los avances son muy lentos y es difícil ver un final de esta guerra, digamos, a corto plazo, porque efectivamente Rusia no se puede permitir salir perdiendo de esta guerra, pero Ucrania tampoco va a dejarse ganar. Y entonces, aunque estamos viendo un apoyo masivo, ¿no?, sobre todo del mundo occidental a Ucrania, bueno, enfrente tiene a Rusia, ¿no?, que también es una superpotencia y aunque han cometido errores flagrantes desde el punto de vista de estrategia militar, pues siguen teniendo uno de los ejércitos más grandes del mundo. Entonces estamos en una especie de situación de tablas que a mí me hace muy difícil pensar cómo vamos a salir de aquí, ¿no? Mira, justamente has hecho hincapié a esta ayuda de Occidente. Vemos que se está alargando esta guerra, como comentábamos. ¿Es inagotable la ayuda europea? ¿Se ha ayudado masivamente a Ucrania? Ninguna ayuda es inagotable porque los recursos, por definición, son finitos, por lo tanto tienen un límite. Es verdad que la Unión Europea
ha puesto encima de la mesa mucha ayuda de muchos tipos, no solo militar, también humanitaria, financiera, etcétera. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa en el debate, en el sentido de hasta cuándo se va a poder seguir ayudando en una situación, digamos, donde en la Unión Europea hay unas problemáticas acuciantes y que, en fin, que la gente, las familias, las empresas, pues tienen cada día más dificultades para poder pagar sus facturas, ¿no? Entonces veremos hasta cuánto, es decir, el compromiso político, yo entiendo que este es para largo plazo, digamos, pero el compromiso financiero yo no sé hasta qué punto podrá ser sostenible en el tiempo. Javier. Mira, en un conflicto bélico hay que considerar no solamente la magnitud militar, cuántos carros de combate, cuántos aviones, cuántos soldados, cuántos cañones. Es la capacidad de resistencia, esa palabra nueva que se llama resiliencia. Eso es fundamental. Entonces, la afectación menor, pero con menos capacidad de aguante, resulta que es inferior, aunque seas mayor numéricamente, que la que tiene menos, pero más capacidad de aguante. Rusia tiene históricamente una capacidad extraordinaria de sufrimiento, sobre todo si le manipulan los sentimientos y no los pensamientos, que es lo que está haciendo Putin, que es lo que hizo Stalin en la Segunda Guerra Mundial, cuando se dejó de hablar de comunismo y se habló de la defensa de la gran guerra patria, hasta el punto que las condecoraciones máximas rusas, excepto la estrella de Unión Soviética, de héroe de la Unión Soviética, eran generales y almirantes zaristas. Bien, este es un tema. El segundo es la guerra económica. A mí me sorprende la sorpresa de Europa, que cuando comienza a hacer maniobras y decisiones de sanciones a Rusia, no entiende que pueda haber también sanciones de Rusia hacia nosotros, con independencia de la justicia o la injusticia. Yo apoyo absolutamente todo lo que se haga en favor de Ucrania, porque nos estamos jugando no Ucrania, estamos jugándonos nuestra credibilidad, que es fundamental. Ya la perdimos en Crimea, cuando permitimos que se violaran los acuerdos de Helsinki y los de Budapest, donde Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña eran garantes, y la garantía se convirtió en música de violines. Por lo tanto, esto es absolutamente fundamental. Y te reitero, ¿cómo es posible que Occidente no pensara que la represalia que iba a hacer Rusia es un elemento fundamental, que era el gas? Y eso ha dado además un elemento, y concluyo, el paradigma de que la globalización generaba la paz, porque la interdependencia con China, con Rusia con el otro y todos juntos, nos daba una economía global de la que todos éramos dependientes. Eso parecía que evitaba o evitaría el que Rusia rompiera la baraja. Lo que no pensamos es en la capacidad subjetiva, y la historia es objetiva, como dice Marx, pero muy subjetiva, de que Putin pegara un puñetazo en la mesa para recuperar la esclavitud perdida tras la explosión de Rusia, de la Unión Soviética, llamada Bielorrusia, y los territorios que entiende que son eslavos-rusos, y también de la propia Ucrania. Eso está escrito en un artículo muy extenso de historia que leí de Putin en junio del año pasado. Nadie se lo había leído. Justamente hacías hincapié en estas, también las consecuencias que está teniendo para la Unión Europea con el aumento de los precios del gas, una inflación que marca récords. ¿Va a ser también capaz la población de aguantar estos niveles de presión? Porque hemos visto ya manifestaciones recientemente en República Checa, también en Italia. Esta es la gran pregunta, y esto está ocurriendo casi inmediatamente después de 2 años de pandemia, con todas las consecuencias ya, digamos, acumuladas, ¿no?, económicas, sociales. Está por ver. Yo espero que sí, espero que la Unión Europea tenga una respuesta a la altura de la situación, que es muy complicada. Veremos los próximos días, ¿no?, el paquete para reformar el mercado eléctrico, poner impuestos, ¿no?, a estos beneficios caídos del cielo de las energéticas. Yo creo que tiene que haber una respuesta contundente en este sentido, y sobre todo poner recursos para aquellas familias que más difícil lo tienen para poder pagar, pues, las facturas de los suministros, ¿no? También es cierto que las tensiones inflacionistas
ya venían de más lejos, y las tensiones en los precios de la energía ya venían de antes de la invasión rusa de Ucrania, pero esto evidentemente ha acelerado y ha multiplicado los efectos. Yo espero de la Unión Europea una respuesta que esté a la altura, como creo que fue la respuesta a la pandemia, con el Next Generation y otras reacciones políticas. Tenemos que estar a la altura, porque si no, el malestar social no se puede contener indefinidamente y hay que encontrar salidas en la dirección de justicia social y de desarrollo socioeconómico. ¿Se está explicando suficientemente bien que esto es una consecuencia de la lucha por la democracia, como se está diciendo? El relato, que es importante, está muy flojito. En la Unión Europea lo que se habla es de macroeconomía, que es necesario, pero no se habla de lo que Jordi viene de decir, que es fundamental. Tu análisis me parece impecablemente correcto, y es: todo al final se convierte en qué pasa con lo que me pasa. Y lo que me pasa es lo que le está pasando y le va a pasar a las personas con menos recursos. La necesidad de una justicia social profunda. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero preguntar otra de estas consecuencias de esta guerra en Ucrania. Se ha dado el estatus de país candidato a Ucrania, algo que se veía prácticamente imposible. ¿Era el paso adecuado, Jordi? A ver, es un paso simbólico, porque como todo el mundo sabe, un país no puede acceder de un día para otro a la Unión Europea. Tiene que atender a unos requisitos que en la mayoría de casos cuesta años, ¿no?, alcanzar. Yo creo que simbólicamente / políticamente era el gesto necesario, pero tenemos que ser conscientes de que el camino de Ucrania para llegar a entrar a la Unión Europea será un camino largo y dificultoso. Y tenemos que evitar los dobles estándares, porque ahí, llamando a la puerta, teníamos otros estados que hacía mucho tiempo que estaban o llamando a la puerta o ya negociando, pero de una manera absolutamente lenta, ¿no? Si hay compromiso con Ucrania, y entiendo la urgencia de este compromiso, tenemos que tener también compromiso con aquellos países que ya estaban en la cola y que también están haciendo esfuerzos para ser un día miembros de la Unión Europea. Así es, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Javier, Jordi. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.